Continuamos. La salvación universal. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy estimados amigos, al celebrar la solemnidad de la Epifanía, Dios nos muestra que la salvación de Jesucristo, por ser divina, es universal, que ante Él no existen las fronteras, y nos lanza la invitación para que salgamos de nuestra comodidad, para que enfrentemos y superemos los riesgos y para que vivamos verdaderamente el cristianismo. Dios quiere que no seamos solo unos teóricos de la ley y que nos convirtamos a la generosidad. El Evangelio de este domingo nos muestra a la gente notable de Oriente, perteneciente a las naciones paganas que han venido a adorar a Jesús, el rey de los judíos, mientras que Herodes, los pontífices y los letrados del pueblo hebreo, conociendo las profecías que señalaban a Belén como la cuna del Mesías, no dieron un paso hacia él, todo lo contrario. Ahí empieza el contraste entre la postura ante Cristo de los representantes oficiales del poder y de la religión del pueblo elegido, que no creen, que se rebelan, que acabarán tejiendo la muerte de Cristo, y la actitud de los paganos, que en realidad están más dispuestos a acoger a Cristo y que Dios les abre su reino y encuentran la salvación. En este primer pasaje de la vida del Señor, comienza el fin y la ruptura del particularismo de Israel. La superación por Cristo de sus formas, ritos, religión y privilegios. Con enorme escándalo, los privilegiados se rasgarán las vestiduras cuando vean a Cristo hablar y comer con los paganos, con los pecadores. Cristo ha venido al mundo por todos y para todos. Así que nada de divisiones, nada de restricciones, nada de individualismos, nada de sectarismos, nada de distinciones, nada de discriminatorias, nada de particularismos ideológicos, nada de sentimentales y políticos, ni nada de regionalismos. Nuestra fiesta nos recuerda que para Dios no existen las fronteras. ¿Recuerdas? Al principio Dios le dio la tierra al hombre y el hombre la ha fraccionado. El hombre ha inventado las fronteras, esos límites territoriales que en muchas ocasiones no son más que líneas imaginarias, pero que marcan fuertes distancias entre los seres humanos. Hoy en la Epifanía de Dios, en su manifestación, el Señor nos enseña que en su geografía no existen los confines, que en su trazo de nuestro territorio no existen las distancias y que por lo tanto para Él no existen los distantes. El hombre es el que se ha encargado de separar a sus semejantes por colores, por raza, por cultura y por economías. Y fue así como el hombre se ha encargado de crear los guetos, las alambradas y los muros. Es el hombre el que peca de xenofobia, y a su racismo lo llama pureza. Al desprecio del hermano lo llama nacionalismo, y al asesinato del prójimo le ha llamado patriotismo. ¿Ya te has dado cuenta? En un sinfín de ocasiones, la frontera más dolorosa, la frontera más avergonzante es la religiosa. La de aquellos que despreciamos a los hijos de Dios en el nombre de Dios. Y se llegará a la aberración de matar al mismo Dios en el nombre de Dios. ¿No lo crees? Entonces dirige la mirada hacia ese Cristo en la cruz que tienes en tu habitación. Mira, a Dios no le molesta el particularismo. Lo que le molesta es la exclusión que hacemos de los otros. La elección de Dios está ordenada al servicio.
A los cristianos nos ha llegado la elección por Jesucristo, pero Jesucristo se ha hecho con su muerte y resurrección el centro de una comunidad que rompe los límites del espacio y los límites del tiempo, y rompe los límites del color de la piel. Y es que la palabra de Dios debe extenderse a todas las naciones. Es cierto que se concentra en el cristianismo, pero se concentra en el cristianismo en orden a la universalización. El Evangelio debe predicarse a toda criatura. Si no, la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia será infiel a la palabra de Dios en el momento en que olvide las dimensiones de la universalidad y que Cristo ha redimido a todos los hombres. El Evangelio es para todos. Resulta claro en muchos que nos decimos cristianos la poca comprensión que se tiene del mensaje de Jesucristo al querer reducir el reino de Dios a un pequeño grupo de predestinados, en donde por supuesto estamos nosotros incluidos, los demás no. Nada hay más aberrante que esto. Jesucristo en su Epifanía nos invita a la universalidad. ¿Somos verdaderamente universales? Pensémoslo bien y no nos engañemos. Porque ser universales, es decir, ser católicos, tal como Cristo nos quiere, exige la renuncia a sí mismos en ideas y actitudes, costumbres y adhesiones, identificaciones y dimensiones que constituyen nuestro concreto vivir. Pensémoslo, ¿somos verdaderamente universales, hombres sin fronteras, dominados por el amor universal sin límites? Si no es así, no somos cristianos. Los egoísmos crean divisiones, distancias, rupturas, enfrentamientos. Se despedaza la humanidad en bloques. ¿Cuándo alcanzaremos esa integración entre diversidad y unidad que exige la universalidad en el amor sin límites que Cristo quiere para su iglesia y para la humanidad? Vivimos a la mitad del segundo lustro, ya casi terminando el segundo lustro de la segunda década del primer siglo de este tercer milenio que pretende llamarse del hombre universal, cósmico e interplanetario, y vivimos divididos, fragmentados, enfrentados y desintegrados. El amor de Cristo hace universal al hombre, profunda y anchamente universal. El Espíritu Santo ha hecho decididamente universal a la iglesia de Cristo. ¿Habremos de concluir que no hemos asimilado el amor de Cristo a los cristianos y que la iglesia no se deja conducir enteramente por el Espíritu de Cristo? La división y ataques se dan incluso en el interior del cristianismo. ¿A quién creerle? Yo sé que a Jesucristo. Pero somos tantos los que lo predicamos con los labios y que nos damos de puñetazos al aire libre o de patadas bajo la mesa. Cuenta una leyenda antigua la historia de un hombre sumamente acaudalado, que valoraba como el más grande tesoro un anillo de oro que le había vendido un anciano en su juventud, y que le comunicaba inmediatamente al poseedor 3 dones. Ese anillo le daba al poseedor el amor, la justicia y la bondad. Efectivamente, este hombre era afectuoso, era justo y era bondadoso. Este hombre tenía 3 hijos y su gran dilema era: ¿a quién le voy a heredar esta prenda tan preciosa? Ya entrado en años y con la enfermedad a cuestas, en una noche de oración encontró la respuesta. Al siguiente día mandó llamar a un orfebre genial y le encargó en secreto una tarea: hacer 2 anillos idénticos al original que él tenía. Aquel orfebre era sumamente hábil, el mejor de la comarca, y realizó la encomienda con la mayor eficacia. Al regresar le entregó el anillo auténtico y otros 2 similares que hasta se veían avejentados, de tal manera que no se distinguían el uno de los otros. El hombre fue llamando a su lecho de enfermedad a cada uno de sus 3 hijos por separado, y a cada uno de ellos le dijo: hijo, aquí tienes mi más preciada joya, un anillo que te convertirá en un hombre amoroso, justo y bondadoso. Te pido que no se lo muestres a nadie hasta que yo muera. Y así cada uno de los 3 hijos recibió y después guardó con mucho celo su propia argolla. Al poco tiempo el padre murió, y el día de su sepultura cada uno de los 3 hijos traía en el dedo anular de su mano izquierda un anillo idéntico. Al siguiente día de la muerte de aquel hombre se inició la discusión
sobre cuál de los tres anillos era el auténtico, cuál era el original. El conflicto llegó a mayores y solicitaron la participación de un viejo y sabio juez, al cual le contaron el dilema en el que se encontraban, cuál de los tres sortijas era el anillo genuino que le daba automáticamente a su poseedor el amor, la justicia y la bondad. El juez, después de cansarse con las discusiones de aquellos tres hombres egoístas e inmaduros, les pidió silencio y dictó su veredicto. Váyanse a sus casas, y puesto que dicen que la argolla auténtica que les heredó su padre les concede a sus poseedores el amor, la justicia y la bondad, aquel que viva el amor, la justicia y la bondad es el que tiene el anillo verdadero. Muy querido amigo, yo no quiero caer en un mediocre irenismo. Yo soy el primero en no querer caer en un engañoso e ingenuo ecumenismo falso y adormilado. Yo soy el primero en confesar que Jesucristo no es un camino más, sino que es el único camino. Yo soy el primero en confesar que el Señor no es una verdad más de las que se ha predicado en el mundo, sino que Él es la verdad absoluta. Yo soy el primero en confesar que Jesucristo no es una opción más de vida, sino que en Él está la vida verdadera. Pero yo soy el primero que debo vivir lo que creo, lo que enseño y lo que celebro. Detrás de muchas de nuestras discusiones y ataques entre cristianos, ¿quién tiene el anillo auténtico? Creo firmemente que en la Iglesia Católica subsiste el depósito de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pero creo también en lo siguiente: nos hace falta vivir el amor, la justicia y la bondad. Ya no son estos días los días para vivir separados. Nuestra fiesta del día de hoy nos dice que todo el universo está llamado a una comunión grande y solemne. Ni la iglesia ni el mundo puede convertirse en un agregado de átomos, de células o de mónadas. Somos un organismo, es el cuerpo de Cristo. El mundo entero es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entendamos que ser cristiano es tener la capacidad de que nuestro corazón se ponga a latir a un ritmo cósmico. Desgraciadamente este corazón que llamamos cristiano ni siquiera ha aprendido a latir a un ritmo humano. Para que nuestro mundo sea verdaderamente cristiano es preciso que un día por fin seamos por lo menos humanidad. El cristianismo debiera ser para todos nosotros los bautizados esa aventura colectiva de la humanidad en la que hay un lugar para cada una de las aventuras particulares de cada persona. ¿Y los gentiles? ¿Son evangelizados los gentiles el día de hoy? ¿Son atendidos e incluidos por la iglesia en el cuerpo de Cristo? Pero ¿no existen en todas las partes alejados, marginados, los olvidados por la iglesia, por los cristianos? Abundan. ¿No debemos ir también a ellos e incluso a ellos ante todo? ¿Esa es la misión? Quizá muchos cercanos se han vuelto lejanos a causa de nuestra impertinencia. Si no lo crees, entonces un día, solamente un día, en lugar de dedicarte a pasar lista de los presentes, empieza a tomar lista de los ausentes. El redescubrimiento y el cumplimiento de la misión de ir a los gentiles daría hoy a la iglesia una vitalidad que está necesitando. Una vitalidad insospechada. Porque hoy, como siempre, los que están fuera, los que están lejos, son los más disponibles para la fe. Vamos a un corte y regresamos.